objetivo de esta práctica fue conocer la operación y usar el péndulo de impacto para realizar los ensayos normalizados de impacto Sharpie a diferentes temperaturas e interpretar sus resultados. En esta práctica se trabajó con aceros 1018 y 1045. Se usaron dos muestras de cada uno, una a temperatura ambiente, es decir 25 grados centígrados, y otra que se encontraba en el congelador a menos 10 grados centígrados. Con ayuda de un vernier se midieron el largo, ancho y alto de cada probeta. Una vez obtenidos estos datos, se anotaron en la bitácora con la finalidad de llevar un registro. Para esta práctica se usó el péndulo de Sharpie, el cual registra la energía absorbida por la probeta sometida. Se determina a través de la diferencia de energía potencial del péndulo antes y después del impacto, causando una fractura a la pieza sometida. Estos resultados se aprecian en el indicador del péndulo, cuyas unidades son libra-pie. Para comenzar la práctica fue necesario calibrar el péndulo en vacío, en donde la aguja indicadora nos dio como resultado 12. Por lo tanto, en cada prueba se le restó dicha cantidad para encontrar el valor verdadero. Las primeras pruebas que se realizaron fueron llevadas a cabo con las piezas a temperatura ambiente y posteriormente con las de temperatura baja. Para cada una de las pruebas se colocó una pieza de tal modo que la muesca quedara del lado opuesto de donde se suelta la masa, causando una fractura en las piezas. Posteriormente, midiendo estos en la escala, se determinó la energía de impacto para romper las muestras, recordando restarle 12 a cada resultado. Finalmente, con cada una de las muestras se determinó el tipo de fractura que era, dúctil o frágil. Posteriormente de la observación de los resultados, se pudo determinar que los materiales a temperatura ambiente presentaban una fractura dúctil, a comparación de los de temperaturas bajas, los cuales eran frágiles. Estos resultados fueron esperados, ya que es común que una fractura frágil se presente en probetas de menor temperatura, comparado a las fracturas dúctiles que se pueden apreciar en piezas a temperatura ambiente. A continuación se presenta la tabla con los resultados obtenidos durante la práctica. Como se puede observar en los resultados, al tener un mayor porcentaje de carbono en un material tiende a tener menor tenacidad, definiendo esta como la energía de deformación total que puede absorber un material antes de alcanzar la rotura en condiciones de impacto. En cambio, si interfiriera algún otro factor, como en esta práctica, una menor temperatura, el material puede comportarse de distinta manera y tener una fractura frágil, indicando una menor tenacidad. La resistencia al impacto o tenacidad se define como la capacidad de un material a absorber golpes de energía pero sin romperse. Este factor depende de la temperatura y de la forma, y hay dos métodos para poder encontrarlo, el Sharpie y el ISO. Prueba Sharpie consiste en romper una probeta que se había puesto en posición horizontal y se le rompe con un golpe en su punto medio, en el cual se le había hecho una ranura anteriormente. La prueba ISO consiste en romper la probeta en posición horizontal dándole un golpe en su extremo libre. En esta prueba a la probeta se le hace en su base una muesca, sin embargo esta se hace a lo largo de una sección transversal. La fractura dúctil se caracteriza por la deformación plástica permanente. Esto se realiza antes de que el material falle. En los materiales más dúctiles se puede apreciar cómo empieza a aparecer un cuello, en donde se realiza antes de que el material tenga una fractura. Además de que aparezca el cuello, unas características principales de este es la elongación del material y la reducción de área. En cuanto a la fractura frágil, la deformación plástica es cero o casi cero. La fractura ocurre a lo largo de un plano cristalográfico, en donde el esfuerzo es normal a la tensión máxima. Los metales cúbicos centrados en el cuerpo fallan en estas pruebas, y para que ocurra la fractura frágil debe haber una temperatura muy baja y la velocidad de deformación debe ser muy alta. Es la temperatura debajo de la cual un material se comporta de forma frágil en un ensayo de impacto. El cambio de dúctil a frágil también depende de la velocidad de deformación. Un material que se somete a un golpe de impacto en servicio debe tener una temperatura de transición menor que la temperatura del entorno. Esta temperatura sirve además como referencia en la selección de materiales, debido a que asegura que la temperatura más baja a la que el material estará expuesto esté muy por encima de la temperatura de transición de dúctil a frágil.
Cuando un material es sujeto a un golpe repentino y violento, en el que la velocidad de deformación es extremadamente rápida, se puede comportar en una forma mucho más frágil que la que se observa en otro tipo de pruebas, por ejemplo, en muchos plásticos, ya que al estirarlo con mucha lentitud como en la prueba de tensión, las moléculas de polímero tienen tiempo de desenredarse y permitir grandes deformaciones plásticas. Sin embargo, si se aplica una carga de impacto, el tiempo es suficiente para esos mecanismos jueguen un papel en el proceso de formación y los materiales se rompen en forma frágil. Con frecuencia se usa un ensayo de impacto para evaluar la fragilidad de un material bajo esas condiciones. El ensayo de impacto consiste en dejar caer un péndulo pesado, el cual a su peso golpea una probeta que tiene forma de paralelepípedo ubicada en unos soportes de la base de la máquina. Posee una muesca estándar para facilitar el inicio de la fisura. Luego de golpearla, el péndulo sigue su camino alcanzando cierta altura que depende de la cantidad de energía absorbida por la probeta durante el impacto. Las probetas que fallan en forma frágil normalmente se rompen en dos mitades, en cambio, aquellas con mayor ductilidad se doblan sin romperse. Este comportamiento es muy dependiente de la temperatura y la composición química, lo cual obliga a realizar el ensayo con probetas a distinta temperatura para evaluar y encontrar la temperatura de transición dúctil-frágil. Toda esta información puede ser usada al momento de determinar la calidad de un material, por ejemplo, qué tanto impacto puede recibir un coche, lo cual es un aspecto muy fundamental en la seguridad del mismo. En esta práctica, mediante la prueba de Charpy, pudimos apreciar la tenacidad de ciertos materiales. Esto es muy importante en el proceso de manufactura, ya que en la elección de materiales es muy importante tomar en cuenta su tenacidad. Con esta práctica pude aprender sobre la resistencia de los materiales a las cargas de impacto, los dos tipos de fracturas que esto origina, las cuales son dúctiles o frágiles, y por último, la importancia que tiene este en el proceso de la manufactura. En esta práctica pude observar los distintos tipos de fracturas y cuáles son las causas que provocan estos tipos, por ejemplo la temperatura. En esta práctica me ayudó a conocer los dos tipos de fractura que son las frágiles y las dúctiles. Esto es un proceso muy importante en el proceso de manufactura para ayudar a seleccionar mejor los materiales y trabajar. En esta práctica conocí el impacto que puede llegar a tener ciertos factores en los materiales, un ejemplo de ellos, la temperatura.